Bienvenida a Carlos Guamán, economista, CEO de ADN Consultores, experto en telecomunicaciones. Hay algo que queda claro en esta pandemia. Efectivamente, todo el tema del sistema de Internet ha aumentado la demanda de manera exponencial en todo el país, teniendo en cuenta la primera y la segunda ola de pandemia, donde hemos tenido que trabajar desde casa y tener una mayor demanda, no solamente a nivel de educación, en escuelas, universidades, sino en todo sentido. Lima cuenta con una tenencia en Internet del 57%, todavía bajo en relación a otras capitales del mundo, pero lo cierto es que hay regiones en que no se llega ni al 10%. Señor Guamán, esta situación hace que se exija que se mantenga, digamos, el trabajo y la atención en todo lo que tiene que ver con telecomunicaciones. ¿Qué facilidades tienen? ¿Han tenido que abrir otras potencialidades? ¿Frente a qué estamos, no? Sí, muy buen día, Mónica. Lo has mencionado muy bien. Si algo hemos aprendido durante todo el año pasado es que el Internet se ha convertido en un servicio de primera necesidad. Y por lo tanto a todos los usuarios nos resulta muy importante en nuestra vida cotidiana mantener la continuidad de este servicio. Bien lo has mencionado, ya sea para trabajo remoto, para la educación, por supuesto, lo hemos conocido bastante, e incluso para muchas personas que han decidido emprender, tienen pymes que en la situación actual de la pandemia, en muchos casos la única forma en que pueden dar a conocer sus productos y servicios es a través del Internet. De manera que es fundamental mantener la continuidad de este servicio. Y eso significa no solamente que las redes funcionan bien, que de eso se encargan los operadores, sino que cuando uno desea realizar alguna mejora, algún cambio, algún reclamo en el servicio, eso se puede hacer por vías digitales también, pero en muchos casos es necesario acudir a un centro de atención al cliente. El año pasado, en los primeros meses, hubo esa situación muy complicada, donde si algo le fallaba a uno el servicio del Internet, no existía un centro de atención al cliente donde uno pudiera ir para reparar el servicio, para cambiar el chip, para reparar el dispositivo móvil, según sea el caso. Sí. Y Entonces ya ahora, vivimos eso el año pasado, entonces mal haríamos en ahora sostener esta situación tal como está ocurriendo en este instante, porque el gobierno ha dispuesto pues que los servicios de telecomunicaciones o de Internet sí se mantienen en vigencia, pero contradictoriamente, si algo le falla a uno en el servicio, no estarán los centros, no están en estos días los centros de atención al cliente disponibles para los usuarios. Sí, buenos días, señor Guamán. Buen día. Hace falta para que funcione bien las telecomunicaciones que hayan instalaciones adecuadas y la instalación de la red dorsal y también de la fibra óptica, sobre todo en las regiones del interior de nuestro país, marchan muy lentamente. ¿Qué es lo que nos puede decir sobre eso? No todo es el mercado que uno contrata. Hace falta que haya una infraestructura que ha tomado retraso en nuestro país. Sí, lo que ocurre es que efectivamente los usuarios estamos utilizando cada vez más, eso requiere más infraestructura, efectivamente que para establecer un símil, estamos hablando como si fuera de una autopista, una carretera, donde de pronto el número de unidades de transporte que se movilizan crecen por 2, por 3 veces, y por lo tanto ya no puede uno estar con los mismos carriles de siempre, uno debe aumentar los carriles, entonces las inversiones deben aumentar. Resulta que los precios unitarios del Internet en los últimos años han caído 95%. Y eso es lo que los usuarios podemos experimentar en la mayoría de casos. Entonces, ¿cómo financiar estas inversiones? Bueno, felizmente existe un espacio para que la regulación facilite las inversiones. El Ministerio de Transportes y Comunicaciones ha tomado una medida reciente por la cual permite que los operadores puedan realizar más inversiones con nuevas fuentes de financiamiento. De manera que eso poco a poco va progresando, pero sin duda el desafío está en dar más Internet a los Sí, que ya lo usan y también dar un Internet a aquellos compatriotas que todavía no disfrutan el servicio. señor Guamán, ¿en qué medida o en qué porcentaje ha crecido el consumo de los medios digitales en el país?
durante esta pandemia? Y también en qué medida se han reducido las brechas entre los diversos segmentos de la población en el uso del Internet, de las redes. Nosotros hemos hecho un cálculo estadístico, vemos que en el caso del Internet móvil, el tráfico ha crecido en 70 veces en los últimos 5 años y en más del doble apenas en el último año con motivo de la pandemia. Y en el caso del Internet hogar, o sea, el Internet fijo que muchos tenemos, ha crecido en 10 veces en los últimos 5 años y el más del doble también el año pasado. De manera que el orden de magnitud de este crecimiento es muy, muy notorio y cuando vemos por diferentes segmentos de la población, vemos, por ejemplo, que en el ámbito rural ha crecido de manera importante el Internet e incluso también en adultos mayores y en la población infantil, los menores de edad. Ahora, en el tema educativo, en realidad también se han evidenciado las desigualdades de una manera gigantesca, porque la conectividad es, como usted señala hoy, y debería serlo, un bien público, pero aquellos niños que viven en el interior del país, que no han tenido acceso a la conectividad, como casos de Apurímac, Huancavelica, Pasco, lo que ha hecho es demostrar que esos niños simplemente han tenido años perdidos y se ha retrasado por lo menos 5 o 10 años el tema educativo, ¿no? Sí, así es. Existe una discusión cada vez más creciente sobre si el Internet es un derecho o es un servicio, más allá de la terminología que las normas, las leyes puedan decir, lo importante es que el Internet llegue a todos. Y en ese sentido, hace un momento mencionaban ustedes sobre la red dorsal. La red dorsal empezó a funcionar en 2016, luego de que antes fue concebida a inicios de la década. Estamos cerrando la década, estamos en el 2020 y la red dorsal no funciona. Eso demuestra que el Estado no es un buen gestor de redes, no es un buen gestor de infraestructuras. Entonces, ahora, ¿no funciona por ineficiencia, por ineficacia, por mala gestión o no funciona por razones políticas? No funciona porque el contrato de concesión, aquí no quiero entrar en tecnicismos, pero lo que sí quiero decir es que ese modelo fue diseñado desde un escritorio y no basado en cómo el mercado, cómo la realidad de la vida de los peruanos ha ido avanzando con el paso de los últimos años. Como todos podemos notar, desde el año pasado y más aún hoy, el uso del Internet es muy distinto al que era hace 5 o 6 años. Entonces, si tenemos un contrato donde el Estado define ciertas reglas que responden a la realidad del 2014, del 2015, entonces podemos entender que al 2020, sencillamente, lo que tenemos como red dorsal no tiene ninguna relación con lo que los peruanos necesitamos hoy. Entonces, y más aún las redes regionales en cada departamento del Perú, que son una extensión de la red dorsal, de las 21 redes regionales que existen, solamente están operando 2 o 3. De manera tal que eso es una demostración mayor de que el Estado no es un buen gestor en general, por esta forma en que define las reglas de juego basadas en realidades de años que ya han pasado y desde el escritorio. Entonces es ahí un rol que por supuesto debemos exigir a los operadores a seguir invirtiendo para que cada vez el Internet llegue al país más rápido. Señor Guamán, ¿qué es lo que se puede hacer? Usted que no ama las soluciones de escritorio, por lo que oigo, pero estamos ante una emergencia porque de las 10 regiones consideradas de riesgo extremo, hay por lo menos 3 que están muy por debajo del promedio nacional en su capacidad de acceso digital. Son Huancavelica, Apurímac y Pasco. En el corto plazo, ¿qué se puede hacer para que no suceda que hayan compatriotas en esas regiones que no pueden llamar a consultar a un médico, que no pueden informarse rápidamente sobre cosas que les concierne directamente a la salud de sus familias? Hacer lo que ha debido hacerse hace tiempo, pero como no vale la pena llorar sobre la leche derramada, es en el ámbito regulatorio hay una serie de medidas que encarecen la inversión. Encarecen la inversión ya sea por una serie de trámites o por una serie de restricciones que impiden que una red pueda estar operativa en un plazo perentorio. ¿Cuáles son esas restricciones? Pónganos ejemplos para entender por qué atribuye usted al Estado la responsabilidad de ese retraso. Un ejemplo.
Hace pocos días el regulador informó de que los operadores habían tenido multas por 120 millones de soles el año pasado, que es el doble del año anterior, que a su vez fue el triple de los años previos. Uno dice, bueno, enhorabuena que el operador lo multen si es que no se porta bien. Sería genial que eso fuera así, pero no lo es, porque si uno mira el detalle de los motivos de las multas, en muchos casos responden a obligaciones que ya no se, una vez más, no tienen nada que ver con la realidad actual. Le pongo un ejemplo. Actualmente, para la mensajería entre las personas, todos utilizamos aplicaciones cuyos nombres no voy a decir, pero que todos conocemos. Ya nadie envía un SMS. Si alguien recuerda lo que es un SMS en los teléfonos antiguos. Sí. Sin embargo, un operador es multado si es que un SMS demora 5 segundos en vez de 4 segundos en llegar a su destinatario. Entonces, es apenas un ejemplo. Hay otros más, donde las multas no tienen nada que ver con lo que al usuario le importa más. A lo que al usuario le importa más no es que el operador lo multe, sino recibir un buen servicio. Entonces, ese tipo de cosas terminan encareciendo la inversión, porque el operador dice, si es que me voy a ir a una nueva localidad y existe ese tipo de riesgos, mejor lo tomamos con pausa. Sin embargo, existen medidas que se pueden adoptar para que para que ocurra lo contrario, es decir, que las inversiones puedan ser más realistas, como darle fuente de financiamiento, que es algo que el Ministerio de Transportes y Comunicaciones anunció hace pocas semanas, y eso debería ayudar a que en vez de que el Internet se demore 5 años en llegar, pueda llegar en 1 año. Bueno, muy claro ha sido usted, señor Guamán, la verdad, y es efectivamente, aquí debería haber una política pública en relación a la utilización del Internet, porque ya las cosas no van a volver a su estadio anterior, así pasemos la pandemia, que claro, además falta muchísimo para eso, pero si así ocurriera, tampoco volveríamos a situaciones distintas en la que estamos hoy en relación al tema del Internet. Muchas gracias a Carlos Guamán, vamos a una pausa, titulares y volvemos.